Hola. Hoy iniciamos una vez más nuestro tiempo de estudio. Perdone, porque aquí me andan unos zancudos por ahí. Pero vamos a dar curso a una nueva oportunidad para adentrarnos en algo que habíamos colocado de una manera inconclusa cuando abandonamos Primera y Segunda de Timoteo para introducirnos en otro tema. Y esta era prácticamente la secuencia para poder concluir en ese tema específico acerca de cómo organizar, qué enseñar, cuáles son los requerimientos para el liderazgo, de qué manera podemos propiciar la extensión del evangelio de una manera ordenada, sistemática y especialmente bajo la directriz del Señor. Así que hoy iniciamos con la epístola o la carta hacia Tito, que por cierto es el santo más pequeño de la Biblia, San Tito, ¿verdad? Ese es el más pequeño. No es que la epístola sea la más pequeña, no, la más pequeña es Judas, que prácticamente tiene unos cuantos versículos, pero tiene una gran intensidad. Así que hoy empezamos y en el nombre del Señor esperando concluir esta última carta que llamamos o se llama Pastorales, y ahorita lo vamos a ver. Así que bienvenidos a los que están aquí presencialmente y a través de las redes sociales. Los saludamos quienes hoy en su lugar donde están sentados esperando este tiempo. Bienvenidos. Aportaciones, comentarios, por favor háganoslo saber y trataremos de responder a la brevedad posible. Gracias a Dios aquí hay un panel de expertos que nos pueden ayudar en ese sentido. Gracias Dios. Así que vamos a pedir que alguno de ustedes nos ayude a orar, por favor, pidiendo la dirección, la presencia y la revelación del Espíritu Santo para continuar adelante, por favor. Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche, mi Dios, y gracias, Señor, por la oportunidad que nos das para reunirnos, para estudiar tu palabra, para escudriñar. Oh Dios, te agradecemos. Te pedimos, Señor, que seas tú a través de nuestro pastor, Padre Santo, que le des esa revelación y esas palabras precisas, Padre mío, para entender y asimilar este tema, Padre Santo. Te damos gracias, mi Dios, por la vida de cada una de las personas que están aquí, Padre. Sí, Señor. Y guarda el camino de las personas que vienen a este lugar, Padre Santo. Te damos las gracias en el nombre de Sí, Señor. Amén. Bien, mientras saben su Biblia, en Tito, capítulo 1, debemos reiterar una vez más que un liderazgo es necesario en la iglesia, establecido, confirmado y consolidado por Dios, pero un liderazgo no constituye la iglesia. Es precisamente lo que la iglesia hace posible que el liderazgo desarrolle su función como resultado de lo que Dios ha colocado para que esa congregación pueda crecer, madurar a través de un liderazgo guiado, dirigido por Dios para propiciar que su pueblo adquiera sabiduría, conocimiento y especialmente que tenga el balance acerca de lo que es la doctrina o la sana doctrina y la conducta apropiada para vivir en armonía, sin llegar a los extremos de ser una ortodoxia legalista o un desplazamiento acerca de una ligereza en la palabra. Porque a veces enseñamos una u otra y sin ese balance estamos en un gran peligro. Hace unos días Adrián compartía con nosotros el viernes pasado acerca de este punto de generar una gran cantidad de imposiciones a manera de legalismo, y eso es un peligro. Eso es un peligro cuando tenemos solo un punto que resaltamos o maximizamos, que es la doctrina, y despejamos o desalojamos el otro contexto que es la obediencia, la practicidad que nos va llevando paso a paso en ese proceso formativo. ¿Vamos bien? Capítulo 1, y permíteme leer el primer verso. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Vamos a entrar a la introducción previamente para darnos un panorama de antecedentes, el por qué se escribió, de dónde emerge este hombre llamado Tito,
cómo es que es trasladado a un punto de responsabilidad como lo hizo también Timoteo. Y es que son aspectos muy importantes, muy preponderantes. Recordemos en el antecedente de Timoteo que no era un jovencito como tal, porque a veces creemos que Timoteo tenía 20, 25 años y no, él andaba en sus 36, casi 40 años de edad. Él no usurpó una posición pastoral permanente, él fue a cumplir una misión específica por un tiempo determinado. Que esto también es una labor que Tito ejecuta a causa de las condiciones de su entorno, ¿sí? Así que comentarios, aportaciones, muy bien. Estas cartas conocidas como pastorales, hablando de primera y segunda de Timoteo, como esta de Tito, son llamadas así a causa de contener una información muy precisa, acorde a la necesidad, a las situaciones especial de cada congregación. Y una característica muy marcada es que, lejos de ser una carta que va dirigida a la congregación, va dirigida a un individuo específicamente. ¿Estamos bien? Va dirigida a una persona específicamente en una posición, en una serie de circunstancias muy determinadas, y propician entonces esas instrucciones, cómo enfrentar esa problemática, cómo brindar el camino apropiado para que esta persona, ya sea Timoteo, sea Tito, puedan llegar a alcanzar ese objetivo que se requiere. Y por consiguiente, gracias a Dios que esas cartas fueron escritas, y no de otra manera, cuánto sufrirían los pastores y los siervos para poder enfrentar los problemas que básicamente son similares en todo lugar, ¿sí? Así que son llamadas pastorales a causa de la posición que ellos ocupaban y en relación con la problemática de su propia congregación. Recuerden, cada congregación tiene su propio carácter, cada congregación tiene sus propios problemas, pero la misma palabra es la solución para todos. ¿Estamos bien? ¿Sí? Porque luego al rato queremos ser una congregación como aquella, o ellos quieren ser como nosotros. No, cada persona, y como tiene su personalidad, así cada congregación tiene su carácter. Por lo tanto, entonces, estas cartas van a revelar, en la que tú y yo estamos leyendo hoy, cuál es el trasfondo para que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pudiera enviar esa carta a manera de el manual del ministro. No podemos pretender creer que estas 3 cartas sean el último tratado teológico acerca de la iglesia y del ministerio, pero finalmente nos van a aportar una gran cantidad de ayuda para establecer la sana doctrina, el orden y el estilo de vida que se debe propiciar en base a caminar con Dios. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Comentarios? Ok. Vamos adelante. Los antecedentes. Creta era o es una isla prácticamente situada al sur de Grecia. Y por consiguiente, al pertenecer a esa cultura, tenía una enorme influencia en los aspectos que conlleva un libertinaje excesivo. Es decir, para la cultura griega, la forma de ver el cuerpo o de propiciar las relaciones, para ellos era lo más normal que las personas pudieran estar sin ropa, que las personas pudieran practicar cuanto quisieran, porque para ellos era una ciudad metrópoli. Recuerden, era un imperio Grecia, de tal manera que entonces para ellos existían una gran cantidad de factores que propiciaban que muchas otras ciudades aledañas quisieran venir a la metrópoli, quisieran estar en el centro de la moda, en el centro donde todo se colocaba, y pudiéramos decir, es como decir Nueva York, es como decir a Francia, donde prácticamente todos querían estar porque ahí surgían las modas, ahí surgían los grandes negocios, ahí se encontraba la élite. Y Grecia
lo hemos visto aún en el contexto histórico, con su enorme cantidad de inclinación por una degradación moral. Recuerden, eso era parte fundamental de su cultura. De tal manera entonces que Creta, o la iglesia en Creta, estaba siendo permeada por las prácticas que el mundo en su entorno estaba ejerciendo, y por consiguiente ahora estaba entrando por la puerta de la iglesia, y la conducta de los miembros de las iglesias en Creta estaba siendo similar al contexto externo. Este es el punto donde vamos. Estos son los antecedentes que necesitamos tener, porque a veces cuando leemos una carta pastoral o cualquiera de las cartas que tenemos en la palabra, si no conocemos parte del antecedente, no alcanzamos a darnos idea por qué ciertos aspectos están ahí. O cuando el autor coloca una palabra, una frase, para nosotros quizás está fuera de contexto, pero para los lectores originales, a quienes les fue enviada, ellos sí tenían todo el contexto y pudieran entonces correlacionar cada palabra, cada frase con el contexto de su momento y de su tiempo histórico. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Qué estaba sucediendo? En el capítulo 1, verso 12, si alguien lo puede leer, por favor, recuerden, estamos hablando de la introducción. Así que el apóstol Pablo aquí va a hacer unas revelaciones, y cómo me impacta Pablo, porque te das cuenta a través de todo lo que escribe, que era un hombre muy capaz, muy inteligente, muy agudo con su percepción, pero sobre todo un erudito, un estudioso, no solamente de la Biblia, sino también del comportamiento humano. Era un hombre muy, muy capaz. Verso 12, por favor. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Wow. Pablo está describiendo el contexto donde está la iglesia. Fíjense bien. Colocando la historia con el hecho bíblico, nos damos cuenta que Grecia, por su calidad de ser la ciudad cosmopolita o el epicentro de todo en ese tiempo, había desarrollado una cantidad de condiciones que estaban encaminadas, por ejemplo, al cinismo, a la mentira. Por eso de ahí surge aquella famosa frase también sincera, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Eso lo vamos a ver. Otra condición es que ellos estaban trasladados a un nivel de brutalidad increíble. Escuchen bien. O sea, para nosotros la maldad que hay aquí es algo que ellos vivían. Era parte de su contexto. Así que Pablo está mencionando entonces que hay características como cuáles. Dice que malas bestias. Glotones, mentirosos, ociosos. ¿Qué pudiéramos decir? ¿Comentarios? No, pues que mala referencia. Algo que tenemos que recordar. ¿Cuál fue el problema de Sodoma y Gomorra? La abundancia de recursos, la gran cantidad de tiempo disponible, fueron la propiciación para el desarrollo de todas estas cantidades. ¿Sí? La iglesia cretense estaba siendo plagada de falsos maestros, siendo referidos como abominables y reprobables. Por supuesto, eso era parte del conflicto que estaba enfrentando la iglesia, para poder superar el entorno que Pablo había estado observando. Así que el antecedente en el que vamos, estamos hablando de un contexto social, de un contexto cultural, estamos hablando de un contexto aún espiritual, donde la isla perteneciente a Grecia solo tenían en mente lo siguiente: la belleza, la pulcritud se convertía en una de sus esferas más elevadas de búsqueda. Por eso ustedes van a encontrar en todos los aspectos del arte
griego que su búsqueda era el refinamiento de la silueta, la descripción, era plasmar la belleza en su totalidad, sin importar cuál parte del cuerpo fuera. Para la iglesia, para la cultura griega, lo que las personas hicieran no tendría o no tenía tanto conflicto, porque ellos eran de una mente muy abierta. Ellos recibían de todas las naciones y permitían que se incrementara su capacidad de enriquecer su cultura, por llamarlo de una manera, ¿no? Porque no había límites. Recuerden, eso es lo que está hablando. Así que entonces tenemos un contexto con un alto grado de, no vamos a decir inmoralidad, sino de amoral. Ellos no tenían un contexto inmoral, para ellos era moral. Y por lo tanto, cuando este contexto empieza a afectar a los miembros de la iglesia, es donde Pablo entra en esa preocupación de saber qué está pasando dentro de ese contexto. Recordarán que cuando Pablo escribe las epístolas a los Corintios, está señalando una serie de situaciones muy similares a estas. Desde lo ofrecido a los ídolos, desde comer carne sacrificada, desde un desastre en el contexto de las relaciones y donde había un conflicto muy marcado a causa de la filosofía, tratar de tomar o usurpar un lugar, porque recuerden, Creta era la ciudad de Zeus. Tenemos que recordar eso. Zeus, de acuerdo a la tradición griega, habitó en esa isla de Creta como hombre, y debido a su alto grado de efectividad en buenas obras, en ayudar al mundo de su entorno, adquirió una deidad, de tal manera que vamos a encontrar que Pablo está luchando contra eso cuando está hablando de buenas obras, pero no para emular a Zeus, sino como resultado que una nueva criatura, su naturaleza es hacer buenas obras, pero no como para ganar algo que Zeus hizo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok. ¿Qué sucede entonces? No se sabe exactamente quién fundó la iglesia en Creta. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 11, si lo tenemos, vamos a encontrar que cuando ese momento histórico, cuando en el tiempo de la Pascua, 50 días después de aquel día de la Pascua en Pentecostés, resulta que el Espíritu Santo propicia esa gloriosa intervención y hace posible que cientos de personas o de judíos que estaban ahí aún escucharon el mensaje del Evangelio, escucharon el mensaje de salvación, y esto propició sin lugar a dudas que quienes se convirtieron en ese momento fueron una vez más de regreso a su isla. Vamos a ver 2:11, por favor. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Es decir, en esa reunión o en ese momento histórico había cretenses. Y cuando por fin escuchan el mensaje del Señor, sin lugar a dudas, algunos se convirtieron, y cuando regresan a su isla, pues tienen un gozo, tienen un deseo de extender el Evangelio, pero no había una formación específica para propiciar un crecimiento armónico acorde a lo que el Señor esperaba, que de esa manera una iglesia pudiera continuar su carrera. De hecho, no era solo una iglesia, había varias congregaciones ahí relacionadas, unas y otras, pero no existían líderes señalados, apropiados. Fueron aquellos que se apuntaron para decir, pues yo lo hago, yo comparto, pero no tenían el llamado específico, y no obstante hicieron la obra de evangelismo, hicieron la obra de compartir a otros, pero no existía
la capacidad, la dirección, la llenura y aún el respaldo del Señor para que esas personas fueran colocadas como líderes específicamente y desarrollar la función que nosotros hoy tenemos como iglesia. ¿Comentarios? También los cretenses eran cosanguíneos de los filisteos. Esa condición obviamente conducía a un deterioro mayúsculo, puesto que había una adversidad o una adversión muy marcada. Por lo tanto, cuando hablamos de Grecia o del imperio greco-romano, estamos entendiendo que hay un ambiente nocivo, hostil, contrario, que se oponía a la verdad del evangelio, porque el evangelio es excluyente, ellos eran incluyentes, todo lo que llegaba era incluido, no importaba quién, no importaba cómo. Y el evangelio, debemos una y otra vez reiterar, es excluyente, es decir, coloca una base específica sobre la cual nos debemos ajustar a él. ¿Sí? ¿Comentarios? Recuerden, hoy es un buen tiempo para compartir qué estamos haciendo. ¿Sí? Esto significa entonces que el antecedente tomado de Jerusalén a mí me impacta, porque uno no sabe cuando tú compartes, cuando tú hablas, cuándo esa semilla va a dar ese fruto, cuándo va a dar esa luz, hasta dónde va a ser posible que quien escuche esa palabra trascienda en tiempo y momento como resultado de un impacto divino en su vida. Los apóstoles ni siquiera se imaginaron que en Creta había iglesias. Así de fácil. Ellos no lo sabían. Pablo lo descubrió en sus viajes misioneros, pero Pablo no fue el fundador, debemos colocar ese punto muy claro. Pablo no fue el fundador de la iglesia en Creta. Es muy importante. Sí. Ahora, pastor, esos cretenses eran judíos, ¿no? O sea, o no eran, porque, a ver, pienso yo, ¿qué hacen cretenses? O sea, como Pablo, Judíos cretenses. Como Tarso, Pablo, que es de Tarso. Así es. Entonces, pudiera ser que ellos fundaran la primera iglesia, o me quiero imaginar que ese es el remanente que siempre... Eran judíos cretenses que a su conversión cesan de ser judíos para convertirse al evangelio. Pero también cabe la posibilidad, porque no tenemos todo el contexto, de que fueran simplemente como Tito. Tito era un gentil. Tito no tenía un antecedente judío. En cambio, Timoteo tenía media ciudadanía judía y media ciudadanía griega. Pero de Tito solo se nos dice que era griego en ese contexto, así que no podemos especular al respecto, pero esa posibilidad está ahí. Porque no se nos menciona sinagogas, no se nos menciona lugares donde se tuvieran rituales, sacrificios, nada. Simplemente se nos dice que Creta, como una extensión de la nación griega, albergaba a estas personas y surgen iglesias. ¿Okay? Entonces podemos tener ese punto de balance sin llegar a afirmar ni tampoco a negar, porque esta es una posibilidad. ¿Sí? No tenemos todo el contexto. De quien sí sabemos es de Tito. Gálatas 2:3, por favor. Eso es interesante, porque nos coloca en una posición de ¿qué hacer? ¿Dónde nos paramos? Lo que estás preguntando, ¿de dónde extraemos? Eso es muy importante. ¿Qué año fue? El año fue entre el 63 y el 64-67. Ahorita lo vamos a ver. Pero ese tiempo es. Gálatas 2:3, por favor. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Su nacionalidad era griega. Él sí tenía ambos padres y aún su nacimiento era en la región de Grecia. El cambio o lo opuesto, mencioné que Timoteo tenía un padre griego y una madre judía.
Pero qué interesante, porque vamos a eso, vamos a verlo más adelante, pero en este antecedente tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. ¿Por qué Pablo, cuando lleva a Tito al concilio de Jerusalén, no lo circuncida? En cambio a Timoteo sí. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque el punto de la media identidad de Timoteo exigía que fuera judío y seguir el ritual judío para poder entonces compartir a esa nación. Pero en relación a Tito es donde ese famoso consenso de Jerusalén, donde le extienden la mano a Pablo y le dicen, bueno, ustedes vayan a los gentiles, prediquen a los gentiles y nada más acuérdense de estas cosas. ¿Por qué? Porque reconocían que los gentiles no tenían que formar parte del ritualismo judío. Y Pablo defendió la esencia y la base de la iglesia, no rituales. La gracia es suficiente. ¿Sí? Aquí es donde empiezan estos antecedentes, por eso es tan importante que ustedes y yo miremos hacia atrás y nos demos cuenta por qué Pablo continúa una línea muy bien definida. Y es donde debemos colocarnos. Tito, siendo griego, no fue compelido a guardar la ley, porque la ley era prácticamente ya caduca. La ley ya no tenía nada que hacer en relación con la salvación. Fue, como dice Pablo, nuestro ayo, nuestro maestro, nuestra nana, la que propició que llegáramos al conocimiento. Pero llegada a la verdad, llegada a la gracia, ya no hay necesidad de ayudas. ¿Sí? ¿Comentarios? Era griego y nunca quiso circuncidarse, posiblemente haya sido nativo de Antioquía. Es probable, aunque otros escritores comentan que él pudo haber sido precisamente de origen de Creta. Entonces, el punto es que su nacionalidad era una oportunidad para compartir a quienes no compartían la cultura judía. ¡Qué tremendo! Ya es abiertamente a los gentiles. Exacto, exacto. ¿Cuál fue el concilio en Jerusalén? Era determinar quiénes habían sido llamados y a qué fueron llamados. Llegaron a la conclusión que Pedro y su grupo fueron llamados a los judíos, Pablo y los suyos a compartir el evangelio a los gentiles. Pero que siempre los gentiles estuvieron dentro del plan y del propósito de Dios. Recuerden eso. Nunca estuvieron olvidados o nunca fue un plan B o un plan C. Desde que el Señor dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Todas, no nomás las judías. Todas las naciones. Esa es la razón del evangelio. Incluye en el contexto de decir a todo el que cree. Jesús vino por amor, para dar vida a quienes lo necesitan. ¿Sí? ¿Estamos bien? Comentarios. ¿Qué sucedió entonces con este destinatario que es Tito? Nos vamos a dar cuenta que Tito desempeñó una enorme labor dentro del contexto de la misión asignada a Pablo. En primer lugar, Tito es el resultado de la exposición del evangelio, de predicar el evangelio, y Tito se convierte bajo el ministerio de Pablo. En el verso 4 de este capítulo 1, vamos a tenerlo por favor. Recuerden, estamos en los antecedentes. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Tito había acompañado a Bernabé y a Pablo en algunos viajes misioneros. Él había aprendido no voy a decir del mejor, pero sí había aprendido del enorme maestro que tenía por delante. Y nos damos cuenta que otros estuvieron con Pablo y se perdieron. Alejandro, Himeneo, Fileto. Y nos damos cuenta que a veces no es el maestro, no es con quien estamos. Es la disposición, la dureza del corazón de esas personas para no llegar a donde Dios esperaba que alcanzaran ese lugar. ¿Sí? Porque a veces decimos, es la enseñanza. No, ¿ustedes creen que Himeneo y Fileto no aprendieron del mejor? Ahora sí voy a decir esa palabra.
Un maestro como Pablo estuvo disponible 24 horas al día. Así que Tito como Timoteo fueron esos dos hijos espirituales que aprovecharon ese tiempo y esa relación. Pero hay una diferencia entre Tito y Timoteo. Una es hacia dónde cada uno es canalizado y el ministerio al cual Pablo los ubica. Una de las características de Tito fue haberse convertido en el embajador de Pablo para ir a diferentes lugares. Él representó a Pablo en diferentes momentos y tiempos. No podemos por espacio ahora sí que de la clase entrar en todos esos detalles, pero Tito se había convertido en la voz de Pablo en diferentes espacios, en diferentes escenarios. Y una de las más esenciales funciones que Tito desempeñó fue ser el apagafuegos. Fíjense bien. Él fue el apagafuegos donde quiera que Pablo lo enviaba. Si creíamos que Timoteo había enfrentado una gran cantidad de conflictos, y así es verdad, lo fue, pero Tito tenía otra característica. Él tenía una firme determinación, un carácter más sólido para poder llegar y enfrentar y apagar cualquier fuego que hubiera. Esas personas son valiosísimas. Pero debemos también considerar algo. Vamos a encontrar que Pablo no se preocupa por Tito. En cambio de Timoteo sí. Por Timoteo tiene un alto grado de dolor, de expectativa a causa de conocer a su hijo espiritual y darse cuenta que probablemente no tenía esa misma solidez, esa misma estructura, que quizás no había desarrollado tanto el carácter para poder enfrentar la adversidad, como mencionabas, Rodrigo, a todos esos depredadores que estaban ahí. Y esto es otra lección que necesitamos. Los líderes siempre, cuando son guiados por Dios, van a descubrir y darse cuenta sus ovejas, hasta dónde, cuándo, cómo, y empezarlos a llevar en ese proceso para que puedan alcanzar lo que Dios tiene reservado. Esa es otra de las lecciones, sí. Es interesante que le diga, no tengas en poco tu juventud, cuando estamos hablando de una persona ya madura. Así es. O sea, el asunto es que si no resolvemos cosas en la juventud, vamos a estar lidiando con ellas aún con un bastón y 80 años encima. O sea, se tienen que lidiar en la juventud, y si no se tratan ahí, las vas a tener que tratar en algún momento, pues. No las puedes evadir. Qué tremendo, ¿no? Sí. El hecho de que Tito haya sido nombrado para arreglar la situación difícil en Corinto indica que para Pablo debe de haber considerado un dirigente cristiano muy capaz, sabio y prudente. Exacto. Aunado a ese carácter que había aprendido a desarrollar, caminó con los dos grandes, con Bernabé y con Pablo en el viaje misionero. Así que tuvo que aprender de enfrentamientos, de hostilidades, desacuerdos, y es donde se forja. O sea, no podemos eliminar momentos de nuestra vida sin que otros estén presentes o les afecte, pero si esas condiciones les van a equipar, gracias Dios. Le hicieron un sándwich, ¿no? Dos personalidades, tanto San Pablo como era, y luego Bernabé calmándolo siempre. Ándale, estaban... También fue nombrado como el apagafuegos, profe, como usted lo dijo, o el reparador deportivo. Sí, a eso era enviado él. Las iglesias donde Pablo ministró, fundó o compartió, todas tenían algo en común. Había una enorme filtración de personas que eran depredadoras, hablando de falsos maestros. Recordemos parte del inicio de la iglesia en Creta. No había un liderazgo establecido. Era como decir, oye, predicas tú hoy, no, tú mañana, no, yo en mi casa, órale, y nos pasamos, todos somos buenos, todos participamos. Y no, ese es el sentimentalismo que no debe prevalecer. Por eso fue enviado Tito. ¿Qué sucedió? A esa apertura de una ausencia de un liderazgo consolidado, el enemigo tenía una gran facilidad para poder sutilmente penetrar, y había dos crisis muy graves. La primera era que
Los falsos maestros no solamente estaban hablando acerca de una doctrina opuesta y contraria, donde la filosofía acerca de Zeus, de buenas obras, estaba minando, aunado al comportamiento de la ciudad, que al permear a la iglesia estaban viviendo de igual manera los de dentro como los de afuera. En otras palabras, no había ninguna diferencia, porque no había una solidez en la doctrina, porque no había un liderazgo establecido. Y la otra es que, una vez más, la gracia estaba siendo socavada por los maestros que se introducían para compartir la ley y tratar de compaginar ley con gracia, que es imposible. Y tristemente eran judíos. Eso. Estaban haciendo eso. Ese es un problema, sí. Y es que también, pues, al principio los judíos eran los que tenían que empezar a predicar, ¿no? Ese era el propósito de ellos desde Abraham. Y la segunda situación, viendo el contexto y el tiempo, por tan poco que era, el cuerpo de la iglesia en Cristo todavía no tomaba una idea que ya tenía Pablo en la mente, o sea, que somos un cuerpo, que cada persona tiene que desarrollar los talentos que le han sido dados para mostrarlos en la iglesia, y que a lo mejor Tito sí era un buen líder y Timoteo era un gran predicador, entonces cada persona tenía su talento como un cuerpo, ¿no? Cada quien pertenece al mismo cuerpo pero hace cosas diferentes. Así es. ¿Qué estaba pasando? Recuerden, la iglesia en Creta había varias, y una de las cosas que a veces olvidamos es, por lo general, ellos se reunían en casas. No había edificios como hoy nosotros las conocemos, ¿ok? Nosotros tenemos un contexto de un lugar específico hablando de iglesia, pero para la gran mayoría de ellos vamos a encontrar que en ese tiempo las casas de quienes predicaban o quienes estaban al frente realmente era el centro de reunión. Lo vamos a encontrar en todo el Nuevo Testamento. Y Pablo hace mención de varios, hablando al respecto. Bendice a la casa de aquel donde se reúne la iglesia. O sea, Pablo lo menciona continuamente al respecto. Así que tenemos entonces varios contextos para lo cual Tito fue colocado al frente en Creta. La primera, aquellos depredadores que entraron para tratar de eliminar la gracia y propiciar que la ley continuara definiendo el contexto de la vida en el sentido de seguir con la circuncisión, con los rituales, seguir celebrando el sábado, o sea, un contexto de esta naturaleza. La otra, a la ausencia de un liderazgo efectivo, como decía el Señor, hasta que no hay un pastor que pueda hacerle frente al lobo. Los depredadores o aquellos que estaban introduciéndose estaban tratando de minar la verdad para establecer sus propias posturas. Aunado al tercer punto, la atmósfera de su entorno era muy degradante. Es decir, la libertad o el libertinaje de la cultura griega, cuando conoces la palabra de Dios, hay un choque. ¿Por qué? Porque para el mundo es lo más natural. Pero cuando el Evangelio empieza a propiciar un cambio, el Espíritu Santo empieza a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de ver la vida. Y ese es el punto. Llevarnos no a un señalamiento, ¡ay, pecadores, se van a morir! No, es algo que Dios produce en nosotros para ir cada vez reflejando esa naturaleza que recibimos. No en el contexto de gritar y colocar etiquetas en las personas, ustedes se van a perder, pecadores, ¿no? Ese es un problema, ¿no? Pablo no está hablando a ese contexto. Está mostrándonos que el antecedente del momento histórico donde se desenvuelve Tito tiene estas características. Y por lo tanto, la iglesia está entrando en esa misma línea, porque no había una enseñanza, porque no había un liderazgo, porque no tenían todo el contexto del orden. Por ejemplo, en Timoteo hay una gran elevación acerca de la verdad, de la doctrina, de la enseñanza, y en Tito viene el balance de cómo vivir de acuerdo a lo que se conoce y sin llegar a los extremos de una ortodoxia legalista
y tampoco de descuidar una vida espiritual, sino vivir y aprender a vivir en el medio ambiente donde estamos de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Estamos bien? ¿Sí? Excelente. Así que, verso 5 del capítulo 1, por favor. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Para qué fue dejado entonces Tito? Para corregir, levantar el liderazgo. O sea, eso que estamos hablando. Algo más, ¿por qué más? El verso 5 nos dice un montón de... Todas las indicaciones para que él comenzara a poner el orden, básicamente, específicamente, esta persona tiene que tener esto, Ajá. para que pueda reunir las necesidades y comience a liderar. Ok, ¿qué más encontramos ahí? A la madurez, corregir lo deficiente. Y para que estableciera quién pudiera estar, ¿Y o quién sea, no? como reconocido, un anciano, alguien, o sea, Ok. Pablo, fíjese bien, algo que me agrada de Pablo. Pablo no niega las condiciones presentes. Pablo no cierra los ojos. No nos oculta nada. Pablo no dice, voy a omitir las circunstancias y de esa manera nadie se va a dar cuenta. No, Pablo las expone porque es el principio de la solución. Es el principio del cambio. Si nosotros no somos capaces de aceptar que tenemos un conflicto, una circunstancia en nuestra propia congregación, en algún lugar, no vamos a tener más que una ilusión. Pero cuando nos damos cuenta que hay un problema real y también podemos tener la respuesta concreta, vamos a seguir adelante. ¿Sí? Y eso es algo que tenemos que colocar ahí en nuestros apuntes. Pablo nunca negó las condiciones adversas. Nunca cerró la puerta. Por el contrario, esto le permitió a él desarrollar a quienes estaban a su alrededor para que se lanzaran, de acuerdo al llamado de cada uno de ellos, para lograr el propósito de Dios. ¿Sí? Te dejé ahí para corregir ¿qué? Lo deficiente. Todo. Prácticamente todo. O sea, los iniciadores hicieron buen trabajo, pero nos damos cuenta que a veces no es solo desear hacer las cosas, se requiere el cómo se debe hacer. ¿Estamos bien? Sí. Porque eso es importante. Son lecciones que vamos a poner más adelante, pero eso es lo que Pablo está enseñando. En esta introducción nos está dando una amplitud acerca de lo que se convierte no solo en el liderazgo, sino las funciones y las circunstancias que nos pueden permitir crecer y alcanzar el propósito de Dios. Te dejé ahí para corregir lo que está fuera de orden. ¿Sí? Eso dice el verso 5, ¿no? Sí. Ok. ¿Qué más podemos decir sobre eso? Bueno, se me puede especular que también puede ser para el creyente una gran manera de ver cómo debe ser su líder. Exactamente. O sea, eso es algo que vamos a darnos cuenta. ¿Qué otro punto tenía que hacer Tito? Era de acuerdo a la normatividad que en 1 de Timoteo tenemos, porque hay algo muy similar entre la 1 de Timoteo y Tito, son muy similares. Ambas comparten prácticamente casi todos los temas, excepto que en Tito hay una inclinación mayúscula para la práctica de esas verdades. Timoteo procura más la sana doctrina y Tito coloca el balance que debemos tener siempre. Aquí lo dice mi profe, a ver si le parece bien. A ver. Bueno, en su Biblia lo tiene, ¿verdad? Para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Así es. Eso es importantísimo. ¿Ok? En el verso 10, para completar. Pastor, también una cosa, Mande. la diferencia entre imponer la ley, que era la anterior, porque la ley se impone contra el exhortar y el convencer, que es por medio de la gracia, ¿no? Uh-huh. O sea, ya no hay una imposición como
se venía dando, o sea, me imagino el mismo contexto de los judíos que todavía tenían el nacimiento de la ley, ¿sabes? Sí, la ley es impositiva. Han crecido con ella, ¿no? Sí. Y lo difícil que se les debió haber hecho ahora es por gracia. Claro. Y en gracia cambia tu naturaleza y en el cambio de tu naturaleza cambia tu vida y haces buenas obras. No primero hago buenas obras por medio de la ley. Así, es que su contexto judío, para ellos era la ley su eje central y estilo de vida. Todo giraba en torno a la ley. Hasta hoy. Todo giraba en torno a la ley. El Señor obviamente sabía que la ley no salva. Solo les proveyó un código de normas y conductas para mantenerlos dentro de un contexto de orden, de disciplina, y para que los encauzara a conocer al genuino libertador. Y reconocer el pecado. Exacto. Pero cuando los miembros de las congregaciones que no tenían la disponibilidad de recursos como hoy nosotros las tenemos, recuerden, no había más que predicadores itinerantes, o si acaso a partir de las cartas que se hacían copias pudieran ellos tener, pero no había otra forma más que, o lo único, era la ley, si es que la tenían ellos en los rollos, era lo que tenían anteriormente. Pero los no judíos recibían oralmente la palabra que habían estado escuchando. Así que ellos no tenían un registro como nosotros hoy. Qué difícil para ellos debió ser, ¿eh? Y profe, lo que pasa es que creo yo que estaban en la isla de Creta, también llamada Candia, y en ese lugar era reconocido en el monte donde había nacido Zeus, que se llamaba Zeus. Entonces también es un lugar del pavoroso Minotauro. Entonces creo que podemos imaginarnos lo que es la mitología griega específicamente. Eso es lo que estaba actuando. Que la gente pudiera creer en eso. Eso estaba entrando dentro de la iglesia porque era parte de la vida natural o cultural de los griegos. Ellos no se separan en su totalidad de sus condiciones de mitologías. Por eso es que la iglesia, en la iglesia o la isla de Creta, al tener el nacimiento de Zeus y de ser el hombre Dios, generaba esta condición donde se trataba de impulsar una conducta de hacer algo bueno para dedicar cosas buenas hacia alguien. O sea, de esa debía ser una característica, y esto estaba entrando en conflicto con la gracia. Por eso la ley les estaba cayendo como anillo al dedo, porque al tratar de exaltar la ley y disminuir la gracia, se estaba haciendo que la ley es hacer. Y máxime cuando hay maestros que dicen, mira, aquí dice en Deuteronomio, si oyeres e hicieres, ¿no? O sea, el punto era propiciar una acción de una manera personal por ganar una posición con Dios. Y la gracia ya nos dio ese lugar, y por gratitud es diferente como lo hacemos. ¿Sí? ¿Estamos bien? Así que en el verso 10, vamos a leerlo por favor. 1:10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Wow. O sea, esto es lo que estamos hablando. Por eso me agrada cómo Pablo va mostrándonos en ese contexto la realidad experimentada en un lugar que para ti y para mí debería ser donde hubiera el orden, la claridad, la transparencia, pero en Creta era un caos. Igual que cuando Timoteo es enviado a Éfeso. Aquella ciudad cosmopolita también había entrado en crisis debido a las doctrinas que se habían insertado, al comportamiento y a la conducta que estaba en el entorno en esa ciudad. Y si lo trasladáramos después de Timoteo, nos vamos a dar cuenta que al final o los últimos días del apóstol Juan se convierte en el pastor de la iglesia de Éfeso en la tercera generación. Y él llega y encuentra a una tercera generación con un alto grado de mundanalidad. Cuando el apóstol Juan llega a pastorear la iglesia de Éfeso, es porque habían olvidado a Dios y habían seguido formas, rutinas, costumbres religiosas,
pero habían olvidado la realidad del Evangelio. Y Pablo aquí está precisamente colocando las primeras bases para sustentar el edificio. ¿Recuerdan? Yo no sé si él era arquitecto, pero la verdad que era increíble. Porque él dice, puse la piedra, dice, como el arquitecto. Y Pablo no daba un orden distinto. Pablo siempre empezaba por poner el fundamento. Eso es algo que uno tiene que aprender. A veces nosotros queremos implementar programas, queremos colocar aspectos que pueden ser atractivos, que nos pueden dar oportunidad de trascender. No, un edificio si no tiene un cimiento sólido se va a caer. La medida o la determinación o especificación de tus cimientos va a definir la estructura. ¿Cuánto es capaz de llevar de peso? ¿Hasta dónde puede crecer? ¿Cómo va a lograrlo? O sea, este es un punto. Por eso a mí Pablo, digo, ¿sería arquitecto qué? Pero era increíble. ¿Comentarios? Aquí abajo dice, mi profe después de verso 10 dice, pero a estos precios tapar, a estos, o sea, los de la circuncisión, es preciso tapar la boca, porque tras casas enteras, o sea, mucha gente creo yo, sí, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene, el dinero. Bueno, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Muchas cosas no han cambiado. Así es. Esa es la razón que nosotros tenemos. Bueno, voy a mencionar algo y quizás me voy a salir un poquito, pero lamentablemente hay una pareja de un apóstol que se están divorciando, famoso en Estados Unidos y en el mundo hispano, que habla español él. Y pues a mí la verdad no me gusta saber cosas, pero pues ahora sí que me llegaron para poderlas ver. Y resulta que este es un aspecto que va a tener que ver mucho que relacionado con Timoteo y con lo que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque el liderazgo es carácter, no son talentos ni habilidades. El liderazgo está directamente fincado en credibilidad, en obediencia y fidelidad para aquel que lo llamó. Así que esta pareja, reitero, muy famosa. Él aparece hace unas semanas, 2 semanas en público diciendo, me voy a separar, voy a dejar a mi esposa y Dios ya me dijo que me respalda. Exacto, ¿no? Y yo le digo a mi esposa, le digo, ven a ver, escucha esto. Le digo, ¿escuché bien? O sea, y él declara, Dios ya me dijo que está conmigo y que puedo seguir y debo seguir adelante porque soy necesario para seguir en la obra. Digo, wow. Digo, qué terrible. Y la gente que estaba ahí tiene un servicio de cientos de personas, debo decirte, cuando él está haciendo esta declaración, está en su iglesia de cientos y cientos de personas. Estás hablando de una mega iglesia. La gente de pie, brincando, saltando, chiflando, diciendo, gloria a Dios, amén, aleluya. De esta nos salvamos y de esta vamos a... Sí, así dice, de esta vamos a salir. Y bueno, o sea, nadie somos para juzgar, pero ¿por qué hacer a Dios mentiroso cuando Dios estableció el orden? Aquí está lo que estamos viendo aquí. Con facilidad, es que Dios me dijo que está con... O sea, creo yo que a veces es más fácil el escepticismo, porque como no conlleva un razonamiento, ¿sí? Ni un estudio, ni un fundamento, pues el escepticismo es más fácil. Se abre. Y decir, vi a Dios y Dios me respalda. Ándale. y por otra parte la esposa también hace también su parte y también exactamente dice. Le digo a mi esposa, mira, nadie estamos exentos de atravesar una situación de esas. Nadie estamos exentos. Pero nadie. Aquí lo que no cabe es, o sea,
La palabra ya está aquí, o sea, El nadie problema la... es de los líderes que ellos sí saben que sí. A eso es donde vamos. Eso es precisamente, reitero, nadie estamos exentos de pasar un momento de esa naturaleza, nadie. Y aquel que diga yo no está más propenso por su jactancia. Nadie estamos exentos. Y la Biblia dice en Gálatas 6, si alguno fuere en algún momento sorprendido por una situación, ¿cuál es el propósito? Restaurarlo. Pero aquí estamos entrando en otro conflicto, no hay restauración, es simplemente vámonos directo, ¿por qué? Por ganancias deshonestas, por popularidad, lo que están hablando. Y por ignorancia de la gente, que no ha leído La gente, exacto. para seguirlo a él. Y la otra, Pues es que ellos no leen, o sea, no leen los... bueno, estamos en una crisis. Bueno, Pero la gente sí ignora, ahora. que los líderes les conviene tenerlos ignorantes. La gente. Bueno, eso es lo que está haciendo Pablo, cambiando precisamente la circunstancia. Ahora, la esposa, después de 2 semanas aparentemente, también hace ahora su aparición en público, ¿no? Y digo, ¿yo qué tengo que saber? Bueno, ella sale en su trasfondo, no sé, yo espero es su casa, con unos libreros muy bonitos pero vacíos. En otras palabras, ella está dando un mensaje, me dejó sin nada. Me abandonó y se llevó todo. O sea, si tú ves eso, todos los libreros que son hermosos, tallados en madera, no tienen nada más que polvo. Y ella dice, he orado por ustedes, pero Dios me dijo que no renuncie porque soy necesaria para estar aquí al frente. Yo les voy a ayudar, voy a levantarles para que el Señor levante matrimonios. Y diga, bueno, sí, el Señor me dijo que sí. Dices, espérame. Nadie tenemos un dedo para señalar en un contexto de que alguien se pueda separar. Nadie. El conflicto está en querer colocar sus posturas en vez de la palabra de Dios. Eso es lo que estamos hablando. ¿Vamos bien? Ese es el problema. Reitero, Gálatas dice que primero debe haber una restauración para que ambos como matrimonio, si no pudieron ya estar en ese orden, y es otra situación, pero reitero, nadie tenemos el derecho de señalar, de colocar, de etiquetar, nadie. ¿Qué está sucediendo? Lo mismo, la ambición, el deseo de popularidad, el estilo de vida, los recursos financieros predominan antes que la razón bíblica. Y ella dice, esa mujer dice, ya hablé con el apóstol y me dice que no hay problema. Y dije, ¿cómo? Pero nunca mencionaron la Biblia. Mencionaron. No la conocen, maestro. Eso tienes toda la razón. Solo la usan para sus propios fines, ¿no? Así que esto es lo que estamos hablando. Si nosotros fuéramos como la iglesia en Creta, estaríamos bajo la susceptibilidad de ser guiados por las condiciones, por las propuestas de maestros, por las opiniones y decir esto es. Pero Pablo estaba preocupado porque la iglesia, que es la novia del Señor, no puede estar supeditada a posturas, a caprichos o a intereses. Debe estar cimentada en la verdad, construida en la verdad, para vivir de acuerdo a la verdad y hacer lo que el Señor le ha llamado a funcionar. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos una pregunta en Facebook. Efraín pregunta si escrituralmente podría un hombre viudo ser pastor. Bueno, primero, gracias Efraín por hablar al respecto, aunque todavía no llegamos a ese punto, pero lo que conocemos en Timoteo y lo que va a establecer aquí es lo siguiente. Primero es el llamado, que eso es algo imprescindible. Es imprescindible. Por eso dice en Timoteo, si alguno quiere obispado, buena obra desea, y debe colocar una serie de requerimientos. El hecho de ser viudo no le resta ninguna capacidad, ningún momento, Dios lo limitaría. Pero si no hay un llamado, tenemos un problema. Pero habiendo un llamado y reuniendo las características que están ahí enmarcadas, yo creo que no habría impedimento. Si ya está una iglesia estructurada con los pastores y por alguna razón, o sea, queda el viudo, puede seguir. Que se vuelva a casar, dice la Biblia. Así de fácil, pero por amor.
Porque ya nos ha tocado algunos que se casan, no, si no, no puedo seguir de pastor, y se casan y al rato tenemos otro problemón. No, se casa uno por amor, ¿estamos de acuerdo? Totalmente. Porque luego es que me tengo que casar, si no después me quitan de aquí. Espero, ¿estamos bien? Espero contestar correctamente la pregunta. ¿Sí? Eso es importante. Así que eso es algo que nos va a permitir tener una mayor capacidad, no para juzgar, reitero. Pablo no nos coloca en ese contexto, sino para que nosotros podamos ser, como lo hizo con Tito, con Timoteo, quienes puedan propiciar que otras personas conozcan la verdad y puedan paso a paso llegar a vivir de esa manera. ¿Ok? Nadie nos ha puesto para decir, tú no, tú tampoco, tú menos. No. Nadie nos ha puesto para eso. Pero sí tenemos el sustento para saber dónde y cuándo y en un momento determinado poner una postura definida. ¿Vamos bien? Pero y aparte que este hombre obviamente ya tiene muchas cosas, es el que decía que reprendía todo coronavirus y que que el otro, y fue el primero que cerró porque... Entonces son muchas cosas, ya si la gente no quiere ver es porque... pues no va a haber. Maestro, pero ya son fanáticos, ¿no? Están con él. A Dios, usted me corregirá porque ya no recuerdo, pero a Dios le encanta cuando alguien usa mal su nombre, exhibirlo de manera Sí, Dios nunca oculta nada. impresionante y le encanta Bueno. que toda la gente vea Este a hecho la persona que- de este matrimonio es una evidencia de la realidad que siempre se vivió. Vamos a Ok. y ahí esa gente Y tenemos un conflicto, a Dios le gusta mucho. porque una gran mayoría de personas cree que él debe continuar en esa posición, cuando en realidad lo que necesita es sentarse, dejar que vengan ancianos, le ayuden, ministren, para que este lapso de tiempo tenga la oportunidad de recapacitar, de reconciliarse, que sería lo ideal, y si no se reconcilia, ya tenemos otro punto a seguir. Pero mientras, sería estar no en la esquina abandonado, no, sino ahí La estructura apoyado. de la iglesia entra para hacerle frente. Esta es la razón por la cual Pablo escribe a Timoteo y a Pero Tito. ¿Cómo la ha de manejar él mismo? Que él mismo dictamina lo que se tiene que hacer y no en sus seguidores. Bueno, es que él tiene empleados, no tiene copastores. Exacto. Él tiene empleados, mientras él pague, él dice cómo y qué se debe hacer, ¿no? ¿Qué es, pastor? Entonces, esto es lo que estamos estudiando. Para eso estamos aquí. Reitero, no para condenar, no para jactarnos y decir, nosotros sabemos, no, eso al contrario, mientras tengamos medio milímetro más de conocimiento, de crecimiento, tenemos más responsabilidades. Pero de alguna manera entendemos que precisamente por eso aquí se quedó escrito para que no cometamos Bueno, la los palabra mismos dice errores. que aquel que esté al frente va a Ah, dar cuenta. tenemos que dar cuenta porque somos ¿Quiere administradores. estar en esos Ferragamo ahí, mi maestro? No, Yo no. bueno, porque conocemos quién es nuestro Dios, pero ellos no conocen al Dios de la Biblia. Pero la advertencia está ahí. Aclaro. El hecho de decir no conozco no exime de enfrentar ese tiempo. ¿Sí? ¿Comentarios? No, lo que puedo decir es que, hablando del mismo tema, lo increíble es lo alejados que nos encontramos en la mayoría de las iglesias, en lo que es la base de la iglesia, alejados del conocimiento bíblico, de la verdad bíblica, del escudriñar las escrituras, de la responsabilidad personal que tenemos de escudriñar, de buscar, de empaparnos de Dios, porque pues una multitud que responde con aplausos y con gritos a una cosa que es totalmente antibíblica, pues es alguien que no conoce la escritura. Entonces hay que ser como estos ¿qué eran? De Berea. De Berea. De Berea, ¿no? Que escudriñaban las escrituras, y no habla de la base de la iglesia, no de los líderes, sino de la base de la iglesia que se dedicaban a escudriñar las escrituras. Así es, así es. Por eso Pablo, cuando estudiamos Corintios,
en el capítulo 2 y empezando el capítulo 3, dice que el espiritual evalúa todas las cosas. No porque seamos superiores, no, pero la vida del espíritu, eso va a propiciar lo que menciona Adrián. Evaluar la vida desde la perspectiva espiritual y entonces tomar las acciones correspondientes. Este matrimonio no voy a hablar mucho de él porque no es el propósito, simplemente salió como resultado de lo que estamos leyendo. Pero en toda América él es el patriarca, así de fácil. ¿Qué sucedió? Esta es una evidencia de lo que han estado ustedes aportando. Cuando se predica algo que no es la Biblia, no hay resultados, no hay frutos. Simplemente estamos viendo un engaño total. Y esto es doloroso, porque la iglesia no es engañada, se ha engañado a sí misma por creer y pretender que los supuestos líderes son a quien ellos siguen, cuando en realidad Pablo envía a Tito, como lo hizo con Timoteo, para corregir, para instruir, para enseñarle a la iglesia cuál debe ser la senda. Si se fijan, y lo vamos a ver a lo largo de esta carta, que son 3 capítulos, Pablo no lo envía a condenar, a expulsar, a pelear, lo envía a corregir. ¿Estamos bien? ¿Comentarios? Aquí dice, profe, por último, que no, de las indicaciones que le da, que son varias, verso 1 hasta el 2, dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Esa es una de las indicaciones que le da al perfil del anciano. Es innegable que debe haber un periodo de prueba, porque cuando una persona es colocada en un puesto o en una posición de liderazgo, va a emerger lo que realmente está dentro. Tarde o temprano va a brotar lo que está ahí. Se podrá ocultar momentáneamente, se podrá tratar de disimular, pero cuando hay como dice la Biblia en Eclesiastés, tiempo y ocasión, cuando eso se conjuga, va a brotar todo lo que está ahí adentro. Todo va a brotar. Así que tener cuidado con estas características. No somos la iglesia perfecta, estamos en proceso, pero para eso fue escrito, para que aprendamos del pasado y tratemos de corregir hoy para seguir adelante. ¿Sí? ¿Qué sucede entonces? 2 Corintios 7:15, por favor, hablando acerca de la condición de Timoteo y de Tito, que son distintas. Es probable que Tito fuera un poco mayor de edad por la formación del carácter, por la misión a la cual fue enviado, que era como el secretario de Estado de una nación. Cuando es enviado un secretario de Estado de una nación es como para ir y aplacar, ir a apagar e ir a cambiar todo el panorama para regresar con soluciones. 2 Corintios 7:15, por favor. Sí, por favor. Segunda. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos nosotros, de cómo lo recibiste con temor y temblor. En otras palabras, Tito tenía un enorme afecto, una enorme pasión, amaba las ovejas. No era un asalariado, no era un oportunista. Por eso es probable que Tito creció dentro de ese contexto y conocía a las personas para poderles amar de esa manera. Una de las características esenciales en un liderazgo es amor por sus ovejas. Amar a las ovejas que Dios le ha colocado. Aunque hay algunas que no se quieren dejar amar, son duras de amar. Se hacen así, que no me toques, no me ames, ¿no? Pero prácticamente algo que debe colocar, o una característica muy evidente en un liderazgo, es el amor, el interés por aquellos que Dios ha puesto en sus manos.
¿Sí? Por eso creo que Pablo no tenía tanta preocupación por Tito. Tito había desarrollado una capacidad para enfrentar como Pablo los problemas. Algunos no somos tan capaces de hacer eso, pero otros sí. Algunos somos más tranquilos, como que nos duele lo que dicen, pero Tito y Timoteo y Pablo entraban al frente. Pensaban y decían lo mismo, sin importar el costo. El propósito de ellos era acabar con el conflicto. Y esto es algo que solo cada persona tiene en lo personal. Pero nos damos cuenta que Tito era un hombre con un alto grado de afecto por las ovejas. Y eso no significa que no hay disciplina. No, exactamente. ¿No? Porque Así la es. gente quiere que la ames, pero no la disciplina. Uy. ¿No? Hoy, va porque desde la educación que hoy se está dando y la iglesia ha adoptado esos moldes, entonces la gente quiere que la ames sin entender que en el amor hay disciplina. Por ejemplo, ¿por qué Pablo entonces envió a Tito? Pudo haber enviado a un hombre amoroso, sin carácter, que a todos les dijera que sí, ¿no? No. Hace mucho tiempo le dije a un pastor, le dije exactamente eso. ¿Sí? Le digo, eres tan pastoral, o sea, eres tan pastor, que no te das cuenta de que no puedes decirle que sí a todos. Así No puedes. no. O sea, necesitas- Así es. Ese es el punto. ¿Por qué lo envió? El ministerio requiere el contexto de amor, pero también el contexto donde el carácter tiene que prevalecer para no hacer injusticia. Recuerden, no es que elegimos ser pastores. Dios elige, Dios coloca, te respalda para no hacer la obra que yo quiero, sino es la obra de Él. Y como es de Él, Él ya colocó los parámetros que es su palabra para definir qué hacer. Ahora, no estamos hablando de una disciplina desligada del amor, porque la disciplina es la extensión del amor. ¿Vamos bien? En el capítulo número 3, verso 10 de esta misma carta, nada más que escribieron en otra Biblia, apenas estoy leyendo. Al que causa divisiones después de una y otra amonestación, en otro verso dice, a la segunda, Sí, esa es la segunda. amonéstalo y desecha. Y dile, ¿qué crees? Que el tal sea pervertido y que peca y que condenado por su propio. Así es. ¿Ok? Bien, vamos concluyendo entonces en esta primera entrada. Es la primera entrada para iniciar con el verso 1 la próxima semana y en adelante el contenido. La autoría es obvio. El apóstol Pablo, aunque ha mantenido, y fíjense bien, en el principio siempre fue aceptada. El problema radica en que conforme los siglos avanzan, algunos eruditos empiezan a considerar escritos, formas, palabras, frases y creer que han despojado a Pablo de ser el autor. Sabemos que es el Espíritu Santo a través de, pero es obvio, ante tanta evidencia, tantos hechos, Pablo es innegable el autor, ¿no? Es como por ejemplo el libro de Hebreos, que no se tiene una autoría, pero podemos incidir de acuerdo a la enseñanza, la capacidad de plasmar con tanta sabiduría el Antiguo Testamento y revelarlo en su intensidad, además de mencionar a Timoteo, llegas a la conclusión que es Pablo. ¿Ok? Así que ¿en qué año más o menos se hizo esta carta? Es probable que fue escrita al mismo tiempo que a Timoteo, 1 Timoteo. Entre el año 63 al año 67 aproximadamente después de Cristo. Más o menos en ese tiempo se escribió 1 Timoteo con Tito, que es algo muy similar en dos frentes distintos, en Éfeso y en Grecia, que es Creta, haciendo esa labor dos de los hombres más confiables para Pablo. Dos hombres haciendo una labor muy distinta, pero prácticamente al frente para ser pastores. Nada más concluimos. Lo que está diciendo Pablo al enviarlos como embajadores, no está usurpando ni Tito ni Timoteo una labor pastoral. Ellos están colocados de una manera temporal. Porque luego dicen, pero Timoteo no estaba casado.
no ocupó el puesto de pastor todo el resto de sus vidas. Fue enviado a una misión específica por un tiempo determinado. Tito tampoco se nos dice que estuviera casado, ni tampoco se nos dice que no lo estuvo. No tenemos la evidencia. Pero también la misión a la cual fue enviada no fue para ser el pastor permanente, porque después vamos a encontrar que Pablo envía relevos tanto para Timoteo como para Tito. ¿Ok? Es muy importante porque luego, ¿puede estar uno soltero de pastor? Dices. No, no se puede. No se puede. Porque es muy difícil. Cuando ocupas un puesto temporal, es obvio. Pero cuando dices permanente, ya lo tenemos ahí. ¿Sale? ¿Comentarios? Vamos concluyendo entonces. Si no hay otro comentario, próxima clase entramos ahora sí con el capítulo 1 y en el desarrollo de lo que nos compete acerca de cómo la iglesia debe vivir y cómo debemos caminar haciendo de la voluntad de Dios nuestro estilo de vida. ¿Sale? ¿Alguien quiere despedirnos haciendo una oración, por favor, dando gracias? Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Gracias por lo que hemos recibido, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor, en aquello que hemos creído, Señor, a permanecer firmes hacia la meta que eres tú, Señor. Sí, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Llévanos a cada uno con bien a nuestras casas, Señor, y las gentes que están en sus casas viendo, Dios, te pedimos que tú obres en sus necesidades, Dios, y en las necesidades de los que estamos presentes aquí, Señor. Padre, gracias por tu amor y por tu gracia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.